Asesoría empresarial y consulta individual con el psicólogo y psicoanalista Elkin Villegas en los teléfonos 313-5482 y 251-5873 o al email psicoanalisiscvs@gmail.com. En El Mundo Gira en FM, una reflexión sobre el malestar en la empresa. Buenas tardes, nuevamente aquí estamos el doctor Elkin Emilio Villegas y Luz Amparo Cardona en el malestar en la empresa, un síntoma del hombre contemporáneo. Hoy vamos a tener un tema con el cual trataremos de identificar estas causas y todo aquello que incide en que el malestar se incremente en las empresas. Ya regresamos. Asesoría empresarial y consulta individual con el psicólogo y psicoanalista Elkin Villegas en los teléfonos 313-5482 y 251-5873 o al email psicoanalisiscvs@gmail.com. Doctor Elkin Emilio, usted desde su profesión como psicólogo y psicoanalista y además con la experiencia que tiene a nivel de empresas, ¿qué ha identificado que se convierte en factores que hacen que el malestar aumente? Porque hay empresas que tienen un malestar y a veces aumenta y otras que relativamente tienen un bienestar y de pronto comienza a aparecer ese malestar. Bueno, quiero comenzar con un punto aclaratorio y es que algunas personas nos han preguntado sobre el porqué de hacer énfasis en el asunto del malestar y mejor no hablar del bienestar. Y en ese sentido me parece que es importante hacer una puntuación. Y es que, hablar de bienestar, y sobre todo a través de este programa, sería hacer lo que todo el mundo hace en la actualidad. Si uno va a la gran mayoría de las empresas hoy, uno se topa con que hay un discurso, y yo diría es un discurso que de alguna manera tapona un fragmento de verdad que es de alguna manera el causante del malestar en muchos ámbitos organizacionales. No quiero decir de que el malestar sea causado por esto, pero de alguna manera, en la medida en que uno oculta la verdad, en esa misma medida el malestar se incrementa. Entonces, ¿por qué hacemos referencia al malestar? Y sobre todo en la empresa, en las organizaciones, porque es un asunto real, es un asunto que se observa, es un asunto que se siente, es un asunto que se experimenta en el día a día, es un asunto del cual las personas hablan, conversan. Diríamos de pronto que más que ocultarlo se silencia, porque igual se habla pero pasitico, y pero pasan las cosas pero no se reconocen digámoslo abiertamente. Así, es un intento de silenciarlo, porque realmente si esto ha cobrado, digamos, el estatuto de síntoma, es muy probable que no se pueda silenciar. Es como lo que pasa con cualquier síntoma. Por más que una persona haga el intento de no hablar, de no nombrar algo que no va, algo que no camina, algo que no opera, de todas maneras eso que está oculto y eso que aspira, digamos, a una expresión, de todas maneras se abre camino por la vía del síntoma. Entonces, cuando aquí decimos malestar, el malestar en la empresa, un síntoma del hombre contemporáneo, lo que estamos diciendo es que ese malestar no se puede ocultar. Y no se puede ocultar porque hay suficientes evidencias que nos permiten, pues, advertir que no se trata de un asunto trivial, insignificante, es un asunto muy significativo que yo diría que está deteriorando no solamente los ambientes laborales, sino también la vida de las personas. Y la existencia misma de la empresa. Muchas empresas, de hecho, se han terminado por claro, el exceso de malestar. Exacto. Y hay varias causas. Bueno, esas causas
podrían ser, digamos que muchas, vamos a tratar en el corto tiempo que tenemos de ver, digamos que las más importantes. Sí, las más significativas. Estaríamos dentro de un momento con esas causas, ya regresamos. Asesoría empresarial y consulta individual con el psicólogo y psicoanalista Elkin Villegas en los teléfonos 313-5482 y 251-5873 o al email psicoanalisiscvs@gmail.com. Bueno, ahora sí, doctor Villegas, ¿cuáles serían esas causas? Digamos que las más relevantes, porque cada entidad tiene, digamos, unas específicas, esas Sí. que nos llevan a que el malestar en una empresa pueda aumentar. Bueno, hay que decir de que esto que voy a mencionar no solamente se capta, se percibe desde la óptica de la psicología o desde la perspectiva del psicoanálisis. Yo creo que esto lo puede percibir cualquier persona que tenga cierta capacidad, digamos, de simbolización y de percepción de la realidad. En primer lugar, uno podría decir de que el malestar propio de la empresa en la contemporaneidad es un asunto que tiene mucho que ver con la falta de capacitación. ¿Cómo así? La falta de capacitación y, digámoslo, la falta de sentido lógico a nivel de procedimientos, de aplicación de procedimientos. Una empresa, y hay que decirlo, no se maneja como se maneja la vida personal. La vida personal muchas veces un gerente, un administrador la maneja de cualquier manera, y alguien podría decir, bueno, y es que ¿qué tiene que ver la vida propia, la vida íntima con el manejo de una empresa, con el manejo de una organización? Y la verdad es que lo que al menos yo he constatado en el ámbito clínico es que tiene mucho que ver, al punto de que la persona termina manejando los negocios, manejando la empresa, manejando el personal y todo lo que tiene que ver con la organización, tal cual como maneja sus afectos, tal cual como maneja su vida. Entonces es un asunto que es bien importante comenzar a tener en cuenta. Ahí yo tengo una inquietud, y es con respecto a la capacitación antes de crear la empresa, porque la mayoría de las personas han iniciado una empresa por una idea, una oportunidad, y arrancan de una vez moviendo la empresa hacia afuera, pero hacia adentro se ha construido poco. Ahora uno podría decir, tampoco se trata pues de asumir un papel como tan perfeccionista. Hay situaciones particulares en las cuales alguien se ve abocado a crear una organización por múltiples factores, y en la marcha, en la medida en que comienza a detectar una serie de falencias O sea, el mismo en su malestar formación, claro, le va dando pauta. y eso es lo lógico. O sea, es que uno en la vida cotidiana, cada vez que inicia un oficio, una actividad, uno no está exento, digamos, de dificultades. Pero en este tipo de circunstancias, ¿qué es lo recomendable? ¿Qué es lo más lógico? Que si uno encuentra, digamos, dificultades en la marcha, pues en esa misma medida se ponga en la tarea de tratar de rectificar, de mejorar situaciones para que esa actividad sea cada vez más clara, más efectiva, más contundente y sobre todo, como en este caso, más productiva. El problema es que muchas veces el empresario o el dirigente de empresa es una persona conformista y entonces cree que lo que sabe es suficiente y no necesita capacitarse en distintas áreas, porque es que manejar una empresa no es solamente tener conocimientos en el manejo administrativo, contable de la organización. Ahí se dan cita a otra cantidad de factores que tienen que ver o el con lo asunto jurídico. técnico de la empresa. Por ejemplo, si es textil, saber de lo textil.
Pero eso es una parte del asunto. O sea, cuando yo me refiero a capacitación, me refiero básicamente a tener capacitación en distintas áreas, ¿sí? Y cuando digo distintas áreas, me refiero a tener incluso una formación integral, incluso una formación que tenga que ver con lo humano, porque es que ¿de qué sirve tener una muy buena formación en el manejo de situaciones administrativas cuando en la realidad y en la práctica misma no se tiene la habilidad o los conocimientos suficientes para manejar ciertas situaciones en la relación con el otro? Y ese es un asunto bastante problemático. Bueno, sí, pero yo ahí quiero, digamos que ponerme en el lugar del que está iniciando empresa, no tanto de la empresa grande que de pronto tiene el recurso para mayor capacitación, tiene más personal, tiene la posibilidad de enviar una parte de su personal a capacitarse. Estoy hablando de esas empresas de las que se ha llenado nuestro medio por la oportunidad de empleo, de generar empresas donde la persona está prácticamente sola haciendo el proceso de administración, al mismo tiempo él es el potencial de la empresa. Bueno, ahí ¿cómo estamos, hace uno con ese asunto de la capacitación? Ahí estamos hablando de un dirigente, yo diría, con un problema muy grave, y es el dirigente que cree que todo lo puede hacer. Es algo como cercano a una idea de omnipotencia, en donde la persona cree que puede hacer las veces de administrador, de contador, de abogado, de relacionista público. Lastimosamente casi que las pequeñas empresas que se generan en nuestro medio tienen esa, digamos que a veces la persona no quisiera hacer todo sola, pero no tiene otros recursos. Bueno, ahí hay una cosa importante. O importante. Utiliza toda la familia. Ahí hay una cosa importante, y es que si la persona se ve abocada a ese tipo de circunstancias, me parece que sería importante que la persona buscara capacitación. Es cierto, está bien de que el dueño de una mediana empresa no sea abogado, pero grave es que no se asesore, que no busque una mínima asesoría en asuntos jurídicos. Por ejemplo, una cosa tan simple como es la contratación y lo que es el pago de las prestaciones sociales. ¿Cuántas empresas pequeñas que apenas están levantando vuelo se caen precisamente a partir de una serie de demandas? Lo que pasa es que muchas veces manejamos las cosas con el corazón, con las supuestas buenas intenciones de los demás. El amiguismo, son amigos míos, me colaboran, pero en el camino el amigo también puede entrar en el asunto del malestar y vienen las demandas. Bueno, aquí, doctor, es importante entender que usted ahí entró a otro punto, y es como al punto de las legalidades a las que hay que ponerles cuidado. Ese podría ser entonces también un punto por el cual las dificultades en una empresa aumentan. Sí, claro, porque es que, y lo veíamos recientemente con el doctor Eduardo Rincón, él hablaba de la ley 1010 sobre acoso laboral, y sabemos de que hay muchas empresas en la actualidad que no tienen en cuenta muchos de los criterios que enuncia esa ley y generan una situación de inconformidad, de malestar, que pues a la postre termina generando es una cantidad de demandas. Eso sin tener en cuenta otros aspectos que tienen que ver con la parte laboral, y ahí sí que hay muchísimos problemas, porque es que es cierto, una empresa pequeña difícilmente podría tener al orden del día todos los asuntos legales, pero me parece que hay asuntos que son básicos, que son esenciales y que representan una protección para la misma empresa y para el mismo empresario o para el negociante.
Usted también mencionó lo de no admitir ni una mínima asesoría. Yo creo que no sería solo la asesoría jurídica, ahí podríamos decir que ese rango de la asesoría es mucho más amplia y que implicaría diferentes campos dependiendo también del área en el que esté la empresa. Y sobre todo cuando hablamos de la parte humana, ahí habría una necesidad de asesoría. ¿En qué sentido? En muchos sentidos. Es que, vea, está la asesoría contable, está la asesoría administrativa, está la asesoría jurídica, está la asesoría en términos organizacionales, por ejemplo, la psicología. Ahí creo que tiene cosas importantes que aportar. De hecho, conozco que en el medio hay muchos asesores de empresas, incluso desde la perspectiva de la comunicación social, desde la perspectiva, incluso, ¿quién creería?, hasta desde el psicoanálisis, porque si un empresario está manejando inconscientemente su empresa y la relación con los empleados, tal cual como ha manejado la relación en la familia, o sea, de una manera conflictiva, ahí me parece que ahí hay un problema que esa persona necesita revisar. Bueno, en el malestar en la empresa por hoy nos despedimos, pero este tema lo vamos a continuar en el día de mañana porque todavía nos faltan algunos puntos. Estaremos con ustedes nuevamente el doctor Elkin Emilio Villegas, psicólogo y psicoanalista, y Luz Amparo Cardona, comunicadora social periodista. Las reflexiones de El malestar en la empresa son una producción de la Asociación Internacional de Psicoanálisis, Cultura y Vínculo Social para Cámara FM. Asesoría empresarial y consulta individual con el psicólogo y psicoanalista Elkin Villegas en los teléfonos 313-5482 y 251-5873 o al email psicoanalisiscvs@gmail.com. En El Mundo Gira en FM, una reflexión sobre el malestar en la empresa. Buenas tardes, nuevamente aquí estamos Luz Amparo Cardona y el doctor Elkin Emilio Villegas, como planteábamos ayer, continuando este tema de entender cuáles son esos factores principales que hacen que el malestar se dispare en una entidad que afecte la empresa y que probablemente la ponga en riesgo. Estaremos ampliando más estas temáticas dentro de un segundo. Asesoría empresarial y consulta individual con el psicólogo y psicoanalista Elkin Villegas en los teléfonos 313-5482 y 251-5873 o al email psicoanalisiscvs@gmail.com. Bueno, doctor Villegas, aquí continuamos con el tema. Ayer dejamos a los oyentes como en punta con eso de las asesorías y sobre todo la última que tocamos que me parece muy importante y es como el tema que usted más trabaja y es esa asesoría en la parte humana. A veces yo he visto que las empresas grandes siempre tienen su psicólogo, su área de bienestar laboral, pero nosotros realmente no estamos tan llenos de empresas grandes y lo que hemos comenzado a construir como ciudad es también un proceso empresarial más pequeño, diríamos que y creo que los estudios lo han demostrado, que Colombia es un país de microempresas y de pequeñas empresas. Esas pequeñas empresas pues no van a poder tener un profesional para cada cosa y obviamente la opción es la asesoría. En el caso del tema del trato con las personas, con los empleados, a quien se contrata, ahí la parte de psicología, ¿cómo ayuda? Pero a ver, hay un asunto importante en eso que usted acaba de decir, y es que, si bien es cierto, hay una presencia bastante significativa de empresas pequeñas y de medianas empresas, uno podría decir, retomando un poco el tema del día de ayer, que entre otras cosas no alcanzamos sino a decir unas cuantas cositas respecto de ese primer punto, la falta de capacitación. Yo diría que la empresa pequeña o la empresa mediana, que difícilmente ha llegado a ser mediana o que nació mediana, si no está en un permanente proceso de cambio, de transformación, de aprendizajes múltiples,
de capacitación, Quien dice a esas les toca más bien. ¿se queda enana o se queda pequeña? Eso es una cosa del orden lógico. Incluso, y diría más, existe también la posibilidad y el riesgo de que desaparezca, porque las empresas pequeñas han llegado a ser grandes precisamente porque desde el inicio se han puesto en la tarea de hacer las cosas muy bien. Y no estoy hablando, digamos, en unos términos obsesivos, perfeccionistas, no. Estoy hablando de algo mínimo, de algo necesario, ¿sí? Y si la empresa, porque es pequeña, y esa parece ser parte de la mentalidad nuestra, que muchas empresas comienzan con una serie de dificultades, entonces los propietarios se montan en la ilusión de que como apenas están arrancando, entonces no hagamos esto otro. Y muchas veces configuran alrededor de ese funcionamiento una costumbre de la cual 5 o 10 años después es ya muy difícil salir de ahí. Ese es un problema pues que me parece muy, muy grave. Y en relación con la pregunta que usted me hacía hace un momento, me parece que hay otros elementos que tienen que ver con la vida empresarial y que tienen que ver básicamente con la causación de malestar dentro de la empresa, ¿sí? En el ambiente empresarial. Y en un segundo lugar podríamos hablar de los conflictos internos. Mejor dicho, así a grandes rasgos voy a mencionar 4 o 5 posibles vías de reflexión, de análisis para pensar este asunto de las causas o los factores que inciden en el malestar en las empresas. Y estaría, en segundo lugar, los conflictos internos. En tercer lugar, el no admitir asesoría. Ya de alguna manera lo decíamos ahoritica. En cuarto lugar está el no acogerse a asuntos legales. También medio como que lo mencionamos. Medio tocado, pero sí. Digamos que no es solamente lo de la seguridad social, sino a veces no tener claridades con la gente frente a cómo vamos a trabajar, a las funciones, a los tiempos. Y que tiene que ver con asuntos ya del funcionamiento psicológico de la persona, porque es que el que se acostumbra a hacer cosas sin tener en cuenta lo establecido legalmente, eso da cuenta es de un funcionamiento que cuando uno lo revisa en detalle, sí, coincide con problemas en la estructuración familiar. En quinto lugar está el afán de lucro, y eso hoy día sí que se ve de manera clara. En sexto lugar, el sostener una empresa a base de créditos o de préstamos con intereses altísimos, cuando la clave está en hacer la empresa o el negocio mucho más productivo, generar negocios, pero buenos negocios, y muchas veces en medio de la prisa, en medio de la angustia, la gente lo que hace es meterse en deudas con la ilusión de que va a lograr levantar el negocio, y resulta de que lo que hace es generar muchos más problemas. Casi que es lo que hemos visto últimamente en nuestro medio del asunto del dinero rápido, de querer hacer negocios que nos den mucho dinero y negocios rápidos, además sin ningún complique. Que no por eso estoy diciendo que todos los negocios tengan que tener complique, pero sí hay unos grados de dificultad en todo proceso. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos para que desarrollemos esos puntos. Asesoría empresarial y consulta individual con el psicólogo y psicoanalista Elkin Villegas en los teléfonos 313-5482 y 251-5873 o al email psicoanalisiscvs@gmail.com. Bueno, habíamos hablado de unos puntos anteriores y sería bueno tratar de ahondar en ellos. ¿Por cuál arrancamos, doctor? Pues digamos que todos los mencionamos. Diría yo que los que van después del segundo y el tercero ya los hemos mencionado un poco más, y podríamos entrar a mirar los que tienen que ver con otros aspectos distintos a la asesoría o distintos a... Vea, a mí me llama mucho la atención el que tiene que ver con los conflictos internos. Uno podría decir de que en nuestro medio existe como una tendencia
a la negación de todo lo que tenga que ver con conflicto interno, conflicto psicológico. O sea, es como si la persona sintiera que no tiene psiquismo, que no tiene inconsciente, que no tiene o que no tuvo infancia. Y me parece que esa negación es bastante problemática, porque lo que yo observo en muchas asesorías, tanto individuales como a nivel grupal, es que los conflictos personales, y cuando digo conflictos personales me refiero al pasado de la persona, a la infancia, a la relación con los padres, al tipo de visión que le instalaron en la familia. Pero a veces se cree que eso no tiene que ver con la empresa, ni con el negocio, ni con el área en el que estamos trabajando. Se cree, pero vanamente, porque la realidad es que quien en la familia tuvo una serie de dificultades en el plano económico, sin darse cuenta, lleva esas dificultades al plano de los negocios, y muchas veces por más que haga cosas, por más que emprenda acciones con el propósito de sacar su negocio o empresa adelante, se llega el momento en que se ve como atascada la persona, repitiendo cosas y sin poner en operación su capacidad creativa, que de alguna manera está minada por los conflictos, porque es que esa es otra de las cosas. En la vida empresarial hemos tomado la costumbre de decirle a la gente de que sean creativos, casi como un imperativo, pero lo que no sabemos, o de lo que no hemos querido saber, es que el asunto de la creatividad es un asunto que se desarrolla, no es un asunto que se tiene, ni es un asunto que se supone en las personas, es un asunto que se desarrolla. Y lo que yo observo es que los conflictos internos minan las posibilidades de creatividad de un ser humano. Entonces a veces me parece un poco injusto decirle a alguien que sea creativo cuando tiene una serie de dificultades internas que de alguna manera determinan ese modo de operar, esa conducta, y la persona no. Exactamente. Lo que decimos, estamos estancados dando vueltas en el mismo punto. Hay un punto muy importante, me parece, que lo mencionaba, y es el asunto del afán de lucro. Es también y sobre todo en la mentalidad antioqueña, está mucho esa idea del vivo, el que le arranca, digamos, que al otro más ganancia, es el vivo, pero yo siempre he oído decir que un buen negocio es donde ambas partes ganan, o donde por lo menos ambas partes quedan satisfechas. Vea, y usted ahí está metiendo el dedo en la llaga, en un asunto que me parece que es crucial, y es que los antioqueños, de alguna manera, nos hemos caracterizado por ser trabajadores, por ser emprendedores, por ser luchadores. Y habría que ver si es conveniente seguir sosteniendo esa idea a la luz de los acontecimientos que nos muestra la vida cotidiana, porque lo que uno observa en la contemporaneidad es una especie de psicología colectiva que le apunta a la obtención de logros de manera rápida y de manera fácil, o sea, sin mucho esfuerzo. Y en muchos casos con dinero ajeno. Sí, fue muy curioso. Yo voy a montar la empresa con dinero un ajeno y haciendo correr a otros los riesgos del caso. O sea, muchas veces la persona que se pone en estos afanes es una persona con un cierto, o con un entusiasmo más bien como exagerado, desbordado, que no logra calcular riesgos en ningún sentido. Entonces se tira a la aventura de hacer empresa con dineros de otras personas y con el patrimonio de otras personas, y lo que hace la persona es involucrar en cualquier cantidad de problemas a esas personas en las cuales se apoyó, sin haber tenido previamente, digamos, una formación, una asesoría, una capacitación, ni mucho menos una reflexión propia
profunda que le permita, digamos, tener unas iniciativas mucho más serias, mucho más seguras, mucho más responsables. Y aún un cálculo de lo que usted decía, el riesgo, porque si se calcula bien ese riesgo, también se puede definir si se asume o no se asume y en cuánto tiempo. Digamos que esa es una cosa importante. Hablábamos también de eso de las deudas, el hábito de, como decían las mamás antes, destapar un hueco para tapar otro. Ese es un problema muy grave y me parece que muchas empresas pequeñas, medianas, ven como la salvación el obtener un préstamo. Bueno, no digo que esto no sea válido en un momento concreto, porque tampoco podríamos decir de que en la historia de una empresa no se presentarían ese tipo de coyunturas a partir de las cuales tras un préstamo esa sería como la única salvación. Pero me refiero es a otros casos en donde hay como una solución, digamos, fallida y un poco fácil. La vida de los negocios plantea un sinnúmero de situaciones que es necesario estar permanentemente revisando, analizando, y no siempre la solución en un determinado negocio o en una determinada empresa es salir a conseguir plata prestada para invertirla o gastarla en el negocio. Hay momentos en los cuales toca es advertir de que la empresa tiene un problema, por ejemplo, en el área comercial, y la empresa que no tiene, digamos, una serie de estrategias, una serie de procedimientos para hacer negocios y bien hechos, pues es una empresa que tiende a desaparecer, independientemente del dinero que se le invierta. Y ese es el gran problema, que muchas veces el empresario, el negociante, por estar, digamos, presionados por el corre-corre del día a día de los negocios, no tiene tiempo para pensar, no tiene tiempo para reflexionar, no tiene tiempo para tomar medidas precautelativas que le permitan tomar decisiones adecuadas, acertadas. Es como la vida de los seres humanos. Si hablamos de psicoterapia, si hablamos de ir donde el psicoanalista, es porque los seres humanos nos vamos dando cuenta de que hay momentos críticos y necesitamos entrar en una reflexión profunda para poder tener una intervención en los elementos propios de la vida cotidiana con mayor eficacia. Lo mismo pasa con la vida empresarial. Si en una empresa los propietarios, los dirigentes no se toman el tiempo, pero un tiempo serio para reflexionar los aspectos duros, problemáticos, tenga la plena seguridad de que esa organización tiende como a hundirse. Bueno, y hasta aquí llegamos hoy, como siempre, con temas que creo que vamos a continuar. Esperamos entonces dentro de 8 días estar con nuestra audiencia y ampliando temas importantes para ustedes en el malestar en la empresa. Las reflexiones de El malestar en la empresa son una producción de la Asociación Internacional de Psicoanálisis, Cultura y Vínculo Social para Cámara FM. Asesoría empresarial y consulta individual con el psicólogo y psicoanalista Elkin Villegas en los teléfonos 313-5482 y 251-5873 o al email psicoanalisiscvs@gmail.com. En El Mundo Gira en FM, una reflexión sobre el malestar en la empresa. Este es el malestar en la empresa, un síntoma del hombre contemporáneo. Estamos el doctor Elkin Emilio Villegas, psicólogo, psicoanalista, y Luz Amparo Cardona, comunicadora social, periodista, continuando un tema que iniciamos la semana pasada frente a los factores que inciden en una empresa para que el malestar aumente y obviamente lleguen más dificultades. Doctor Elkin Emilio, bienvenido nuevamente. Nosotros estamos aquí cada semana. Usted mencionó la semana pasada unos puntos claves que tenían que ver con la falta de capacitación, la falta de tener legalidad en los procesos, la falta de asesoría, el afán de lucro, el endeudamiento como un hábito, digamos que no pensado, no planeado. Hay un asunto puntual en esas dificultades, y es
por qué una empresa empieza a caer, digamos que en ese círculo vicioso de las dificultades y no arranca. Digamos que por ahí nos vamos a meter hoy y ya regresamos. Asesoría empresarial y consulta individual con el psicólogo y psicoanalista Elkin Villegas en los teléfonos 313-5482 y 251-5873 o al email psicoanalisiscvs@gmail.com. Bueno, doctor, cuéntenos ahora sí, ¿cómo es eso de por qué la empresa se mete allá? Usted nos mencionaba que eso tiene que ver con quiénes son los que arrancan la empresa y la idea de la empresa. Mencionó mucho la vida de las personas tiene que ver con la empresa. Eso exactamente, y a ese punto es al que me quiero referir. A ver, yo pienso que hay que comenzar por pulir el lenguaje con el cual se hace referencia a este tipo de situaciones, porque a veces nos referimos a una empresa como si la empresa fuera un ser humano que tiene voluntad, capacidad decisoria, etcétera. Y la verdad es que las empresas no existen. Existen los seres humanos que le dan vida y movilidad a esas organizaciones. Entonces, me parece que es un distractor, y es un distractor que en mucho tiene que ver con no asumir responsabilidades cuando se generan efectos nefastos. Muchas veces uno escucha en el ámbito laboral a un gerente decir, no, es que el responsable es la empresa, y va uno a ver quién es la empresa, y son el dueño, los directivos, y a la hora del té, pues como decimos coloquialmente, ninguno. Entonces, decir, la empresa es muchas veces lavarse las manos sin asumir la responsabilidad. Y me parece que cuando una empresa está en una actividad repetitiva, monótona, atascada, sin encontrar vías alternas, mucho más creativas, mucho más dinámicas, mucho más efectivas, la responsabilidad la tienen sus dirigentes o todo el que de alguna manera esté implicado en la empresa, incluyendo los propietarios, porque si el propietario le delegó, contrató a alguien para que le maneje la empresa, y él desde cierta distancia observa que hay asuntos que se podrían mejorar, que se podrían rectificar, y simplemente se cruza de brazos y espera que se produzca un milagro, pues no va a pasar nada. Simplemente él es responsable del deterioro de esa organización y no está tomando las medidas que debe tomar en el momento que las tiene que tomar. Este es el malestar en la empresa, un síntoma del hombre contemporáneo. Precisamente hoy estamos analizando esos síntomas, esas actitudes y situaciones que se presentan que pueden llevar a una empresa a desaparecer. Asesoría empresarial y consulta individual con el psicólogo y psicoanalista Elkin Villegas en los teléfonos 313-5482 y 251-5873 o al email psicoanalisiscvs@gmail.com. Doctor Villegas, yo tengo una inquietud frente a lo que usted acaba de decir antes de salir al break, y es precisamente, entonces, ¿quiénes conforman la empresa? Generalmente, las empresas de antes se pensaba más en la conformación, eran empresas que nacían más desde las familias, no digamos que hoy no, pero hoy sí se busca más a los amigos o digamos al que en alguna medida tiene que ver con la idea que yo tengo, y asociarnos nos conviene, a veces sin conocernos mucho, sin conocer mucho la trayectoria del otro, se hacen grupos asociativos. En este proceso de Colombia como un país de participación, que la nueva Constitución nos permite eso, se ha generado más la creación de empresas en la línea de las empresas sin ánimo de lucro, digamos que son entidades sin ánimo de lucro, pero por ser entidades también sin ánimo de pérdida tienen que entrar en una dinámica comercial o en una dinámica empresarial.
y ahí hay un grupo de personas que a veces son un poco de personas que no se conocen, y por eso estas entidades también han tenido conflicto. ¿Cómo funcionaría o debería funcionar para que Vea, no sea ahí así? hay cosas verdaderamente importantes y problemáticas, y es que tal cual como usted lo acaba de enunciar, muchas veces las empresas surgen como la asociación de un sinnúmero de personas que ni se conocían suficientemente, ni sabían cuál era la trayectoria de cada uno de los implicados en la sociedad, y lo más grave, sin que cada uno de los integrantes de la organización estén cobijados o estén inspirados, digámoslo más bien así, estén inspirados por un espíritu responsable. A mí me parece que muchas empresas pequeñas, medianas, se crean de manera juguetona, y me parece que crear una empresa es algo tan serio como tener un hijo. Pero bueno, ya sabemos que en nuestro medio tener hijos es No se ha algo tomado con seriedad. tan simple, es algo tan irresponsable, que incluso hay una cantidad de dichos. Se dice que cada niño que nace viene con la arepita debajo del brazo. Y me parece que ese dicho es un dicho sumamente irresponsable, en el cual se transparenta la mentalidad fantasiosa, imaginaria de nuestro pueblo antioqueño y de nuestra mentalidad trópico-latina, en donde no pensamos en los riesgos, no calculamos las distintas situaciones que tenemos que generar para producir un determinado efecto, sino que creemos que las cosas se dan más por un deseo, porque la realidad va a obedecerle a nuestros deseos, que por una verdadera planificación y por la aplicación de una serie de procedimientos sin los cuales el efecto deseado no se va a dar. Digamos que en ese proceso, entonces, la entidad asume entrar en una asesoría, en un proceso específico que va decantando a esos afiliados o a esos socios o a esos acompañantes de empresa. Eso también puede generar un malestar. Yo que observo, muchas empresas se crean sin haber hecho el número de reuniones suficientes para precisar, para ajustar, para calcular, para prever. Es que hay algo que los chinos creo que nos podrían enseñar. Y se dice de los chinos que para muchas cosas se reúnen, conversan, deliberan y deciden. Yo pienso, y retomando las palabras de un filósofo muy prestante de la ciudad, el doctor Gonzalo Soto Posada, que en sus cursos hace referencia con mucha frecuencia a la posibilidad de deliberar, juzgar y decidir. Yo pienso que si los seres humanos aplicáramos esos tres criterios con mucha más frecuencia en la vida cotidiana, en todo lo que tiene que ver con la toma de decisiones y sobre todo en las decisiones que conciernen a la vida empresarial, es muy probable que las empresas tendieran a ser mucho más exitosas. Pero ¿qué es lo que pasa? En la gran mayoría de los casos, la gente se reúne mucho, y eso que no mucho, al comienzo, antes de montar la empresa, porque pues todo el mundo está bajo el efecto, digamos, de una nueva idea, están entusiasmados, entonces para arrancar es prácticamente imposible que la gente no diga que sí a la reunión. Pero cuando ya la empresa se crea, se constituye
y comienza a andar, ya comienza cada quien como a apartarse de esas reuniones que son necesarias y solamente aparece a reclamar resultados, como si la empresa, por el solo hecho de estar creada jurídicamente y tener una sede y ya haber tenido algunas operaciones, ya eso fuera suficiente para el sostenimiento, cuando es a partir de ahí, y por eso ahorita hacía referencia en la relación con el niño, por eso hacía la alusión a tener un hijo. Mucha gente cree que tener el hijo es lo que había que hacer, o sea, después de que el niño nace, como que a mucha gente se le olvida de que a partir de ahí es donde comienzan las funciones de ser padre y de ser madre, porque es que el hecho de tener un hijo, o sea, que se produzca un embarazo, eso es relativamente fácil. Bueno, y hay otra tendencia también, y es cuando ya la empresa inició, entonces se deja muy solo digamos que a los que están en el liderazgo, o al que aparece como gerente, o al que aparece como presidente o administrador. Los otros podríamos decir que, digamos que no se van del todo, pero se dedican más a la producción operativa, y entonces ahí volvemos a caer en lo que decíamos, el descuido de lo administrativo, de la y hay un asesoría. problema muy grave ahí, Luz Amparo, y es, parece ser que somos una sociedad con serias dificultades en lo que tiene que ver con la solidaridad y el acompañamiento del otro. O sea, muchas veces uno ve que en las empresas la cosa no funciona porque la mayor parte del tiempo la gente está concentrada en defender posiciones particulares, en sentir envidia porque es que el gerente es tal y entonces las decisiones que él toma nunca son acertadas, y uno le pregunta a la persona, bueno, y si usted estuviera en el lugar de esta persona a la cual está criticando, ¿usted qué acciones emprendería? Y muchas veces la persona se queda callada. Bueno, ya regresamos para mirar qué hacer en caso de esos. Asesoría empresarial y consulta individual con el psicólogo y psicoanalista Elkin Villegas en los teléfonos 313-5482 y 251-5873 o al email psicoanalisiscvs@gmail.com. Doctor Villegas, usted decía esa situación que es tan cotidiana de también plantear que estamos en una situación de liderazgo, pero generalmente se deja solo a ese que es la punta de lanza, y obviamente esa persona se satura y no alcanza a hacer tantas cosas, o pasa por el todero o pasa por el que descuida algunas áreas y no tiene quien le releve. Vea, yo respondería esto con una reflexión que invito a los oyentes para que intenten comenzar a hacerla. Yo desde hace algunos años vengo trabajando unos textos que me parecen puntuales del psicoanálisis y particularmente de Sigmund Freud. Y alguien podría decir, bueno, ¿y qué tiene que ver el psicoanálisis con estos asuntos de la empresa, con estos asuntos de las organizaciones? Pues la verdad es que a mi manera de ver, mucho. Hay un texto que lo recomiendo, que sea leído para que de alguna manera nos ayude a pensar, nos ayude a alumbrar este camino, digamos, atestado de dificultades, que es el de la vida empresarial. Es un texto de 1916 que se llama Los que fracasan al triunfar. Y me parece que el solo título ya nos está diciendo de que hay personas que creen que el éxito en una labor se ubica en los inicios y no es el fruto del trabajo mancomunado, acompañado y solidario con otros en un tiempo considerable. Y generalmente el principio es el más duro. Claro. Porque es como sembrar un árbol, hay que abrir el hueco primero y poner bien el arbolito y cuidarlo para Pero que me no parece se muera. que ahí hay una ilusión y es creer de que no es sino ir los propietarios a la Cámara de Comercio,
registrar la empresa, firmar, buscar una sede, contratar a una serie de personas y arrancar. Y ahí es donde está la ilusión, creer de que eso luego se va a manejar solo. O sea, ya tenemos una empresa, cuando la realidad es que apenas van a comenzar a edificar, a construir, a montar la empresa. Y para que esa empresa realmente llegue a ser empresa, hay que hacer una serie de labores durante todos los días del año. O sea, no es como pasa con los hijos. O sea, muchas veces alguien tiene un hijo y se lo delega, por ejemplo, a la esposa, o la esposa lo delega al esposo, o muchas veces se lo delega a la abuela, que es la que muchas veces la ponen a terciar con las dificultades. O una persona totalmente desconocida que no tiene la misma visión manejando ese niño, que en este caso es la empresa. Mañana entonces continuamos hablando de todas esas labores que habría que tener listas para poder que esto funcione un poquito mejor, o por lo menos minimizar el malestar. Bien. Hasta mañana. Las reflexiones de El malestar en la empresa son una producción de la Asociación Internacional de Psicoanálisis, Cultura y Vínculo Social para Cámara FM. Asesoría empresarial y consulta individual con el psicólogo y psicoanalista Elkin Villegas en los teléfonos 313-5482 y 251-5873 o al email psicoanalisiscvs@gmail.com. En El Mundo Gira en FM, una reflexión sobre el malestar en la empresa. Nuevamente aquí en el malestar en la empresa veníamos hablando de las labores que hay que tener en cuenta al iniciar una empresa en esos primeros años de la empresa, para minimizar ese impacto de los malestares que pueden generarnos dejar de existir después de tanta ilusión y tanto esfuerzo. Ya regresamos. Asesoría empresarial y consulta individual con el psicólogo y psicoanalista Elkin Villegas en los teléfonos 313-5482 y 251-5873 o al email psicoanalisiscvs@gmail.com. Bueno, doctor Elkin Emilio, aquí es donde entramos, digamos, que cómo hacemos para que ese arbolito no se nos muera después de que nos tomamos el trabajo de buscar un buen terreno, de abrir un hueco bien profundo, echarle el abono, y el arbolito está ahí, pero ya todos los que lo acompañaban están, digamos, que en otras actividades, y prácticamente van quedando solos los que están con la idea de ahí y tienen muchas actividades que hacer, porque está mantener el negocio, pero está todo el asunto que usted nos ha ido mencionando, de la asesoría, de manejar bien las finanzas, de la asesoría contable, cómo moverse en todas estas temáticas y poder lograr tener una empresa que por lo menos empiece a crecer. Vea, el día de ayer quedó una idea, me parece, en punta y que es fundamental. Y es la metáfora que hacíamos en relación con el niño. O sea, yo pienso que es una metáfora que podría tener unos rendimientos muy significativos si comenzamos a pensar nuestros negocios, nuestras empresas, como un niño pequeño. De hecho, decíamos al final, entonces lo más fácil a veces es que se contrata a un extraño para que lo cuide. Y eso también a veces se pasa en las... Sí. No, lo que necesitamos es un administrador. No, y hay otra cosa a veces todavía mucho más grave, y es que el propietario asume una actitud tan irresponsable con su propio negocio, que es como si creyera que un espíritu muy positivo y aliado de él y de sus intereses le fuera a administrar muy bien el negocio. Entonces él no hace las gestiones que tiene que hacer para que el negocio salga adelante. O sea, una especie de ilusión, de fantasía, en la que la persona cree que algún espíritu va a tomar, digamos, el direccionamiento de la empresa, se la va
a administrar, le va a generar resultados muy, muy positivos. Hay empresarios o hay negociantes que incluso se pierden toda una mañana o se pierden todo un día del negocio y por la tarde aparecen a preguntarle a la secretaria que cómo estuvo la cosa, que si sí se logró tal negocio, que si sí se vendió, y la verdad es que un negocio no se administra así. Es como tampoco, la vida tampoco se administra así. Si uno a la vida no la cultiva, no la cuida, pues vienen las enfermedades. Usted sabe y los oyentes saben de que lo propio de esta época es el estrés, son los estados depresivos. Mucha gente hoy día tiene que estar pidiendo permisos en la empresa para ir a una cita médica, y muchas veces todo eso es generado por el tipo de vida que la persona lleva, porque la persona no tiene un cuidado de sí, o sea, no se cuida. Entonces, si en lo personal no tenemos un cuidado adecuado de nosotros, imagínense cómo puede llegar a ser la relación con una empresa cuando realmente existen los asuntos de la transferencia, porque los seres humanos funcionamos así lo aceptemos o no, pero la realidad es que tendemos a tratar las cosas como de alguna manera nos tratamos a sí mismos. Este es el malestar en la empresa, un síntoma del hombre contemporáneo. Ya regresamos. Asesoría empresarial y consulta individual con el psicólogo y psicoanalista Elkin Villegas en los teléfonos 313-5482 y 251-5873 o al email psicoanalisiscvs@gmail.com. Bueno, estamos hablando de todo eso que se genera a nivel de las empresas en ese proceso de sostenerlas, y digamos que esta época de Navidad es una época que aumenta, puede aumentar, y creo que aumenta el malestar internamente, porque es una época donde mucha gente cree que va a hacer lo que no hizo todo el año, que va a lograr las ventas que no hizo en todo el año, pero también es una época donde esos cierres de año, esos cierres contables, la gente está empezando a cobrar, el empleado está esperando también unos pagos, hacen que el estrés que usted estaba mencionando aumente. ¿Cómo entonces es posible uno irse preparando para momentos así tan críticos? Ahí el punto clave es ese, prepararse. Y me parece que en nuestro medio somos más una cultura o tenemos una dinámica social en la que esperamos más que el resultado se dé como fruto de un efecto mágico que como producto de una preparación. A mí me parece que es un poco problemático el que pensemos de que como es diciembre y como entonces en diciembre todo el mundo gasta, invierte, entonces necesariamente se van a disparar las ventas. Me parece problemático porque el que no está preparado para triunfar, muchas veces puede pasar un diciembre en una total desorganización y en una completa mala administración. Entonces, pensar de que diciembre, por el hecho de que es diciembre, va a ser la solución, me parece incluso muy problemático, porque puede que en algunos casos se dé de que durante todo el año las ventas fueron más bien pocas, la administración del negocio muy regular, y entonces se ve diciembre como la salvación. ¿Y enero qué? De hecho, perdón, hay entidades que en esta época no lo analizan, sino que cogen y emplean un grupo de gente porque no tengo que reforzar, porque llegó esta época de diciembre, y no hacen lo que decíamos de analizar el riesgo. Exactamente, entonces yo diría que esta es una época que invita a la euforia. Y si vamos a pensar el asunto de la euforia en el ámbito individual, en el ámbito del sujeto aislado, es un asunto muy problemático porque en medio de la euforia una persona puede llegar a hacer cosas
totalmente absurdas y totalmente contrarias a lo que a la persona misma le conviene. Entonces me parece que hay que poner mucho cuidado en esta época y sobre todo una época que está bastante influenciada por lo que hemos venido conociendo últimamente a través de los medios de comunicación, la dinámica de EMG, la búsqueda de dinero rápido, fácil y efectivo. Entonces es muy probable que en esta época, si no se está muy pendiente de administrar las cosas bien, también otros problemas se pueden llegar a disparar. Hablábamos de prepararnos, pero yo asociaría esa palabra a ser previsivo o preventivo. Esa preparación, ya dijimos que es muy importante la capacitación, la asesoría, hacer un proceso también como de evaluación, pero ser previsivo, ¿cómo desarrollar esa capacidad de ver antes el problema que me puede llegar y decidir si me meto porque tengo la solución a la mano o mejor lo evado? Eso tiene que ver con una palabra que a mí me gusta mucho y que es un concepto, yo diría, esencial en la filosofía, y es la palabra prudencia. Me parece que en tiempos de crisis, en tiempos de dificultades, en tiempos de angustia, en tiempos de aprietos económicos, hay que procurar conservar la calma, hay que procurar ser prudente, hay que procurar pensar más, hay que procurar... Sí le voy a pedir el favor que definamos bien eso de la prudencia, porque la hemos oído tanto y seguimos siendo imprudentes y llegamos entonces a la conclusión de que no sabemos qué es ser prudente. A ver, yo lo voy a decir de una manera así muy simple. La prudencia uno la podría definir como la capacidad para pensar un hecho de manera anticipada. O sea, es poder, como dicen los abogados, es poder tomar medidas precautelativas, es poder planear, es poder visualizar un acontecimiento antes de que se produzca, y es poder tomar las medidas del caso de manera anticipada. Entonces la persona prudente no la podemos pensar como una persona emotiva, como una persona excesivamente... O paralizada tampoco es no, me quedo quieto y no hago ese nada ya porque no es soy prudente, prudente. Ese ya lo que es una persona inhibida, o sea, está tan angustiada y está tan prevenida con la posibilidad de cometer un error que muchas veces queda paralizada, y me parece que ahí hay varias cosas. O sea, una cosa es la persona que se queda quieta, absolutamente paralizada, que no puede emprender ninguna acción creativa, contundente, efectiva, y otra cosa es la persona prudente, y también hay que diferenciar. Una cosa es la persona prudente y otra cosa es la persona excesivamente confiada. La persona imprudente, porque el imprudente es el que actúa, es puro acto y poco pensamiento, digámoslo así. La persona prudente piensa, analiza, mejor dicho, lo que decíamos ahorita, es la persona que delibera, juzga y decide. Y cuando estamos diciendo decide, estamos hablando de una persona que toma medidas, que toma acciones, que participa. Tiempo. Exactamente. Que ese es el otro factor, el tiempo. ¿Cuándo tomo la decisión? A veces ya se toma la decisión y ya no hay oportunidad. La prudencia es algo entonces que diríamos que se desarrolla también, se aprende. Yo diría que se aprende, es un asunto que se desarrolla mediante la reflexión, es un producto del intelecto. Nadie llega a ser prudente porque sí, es una facultad, digamos, del pensamiento que se puede desarrollar. Y me parece que cuando la persona en la vida organizacional, en lugar de procurar ser prudente, en vez de cultivarse a sí mismo, en vez de cuidarse a sí mismo, en vez de cuidar las cosas, se entrega a un activismo, digámoslo, emotivo, de ahí no se puede esperar ningún tipo de prudencia, y por lo contrario, lo que se puede esperar ahí son una serie de acciones desorganizadas que muchas veces terminan en desaciertos, en desatinos, en fracasos, en muchas áreas de la organización, sobre todo en la parte jurídica.
Hay algo muy importante también que ayuda a la prudencia, es tener buena información, porque las decisiones sin una información clara, sin una información oportuna y sin la información que se requiere, obviamente tampoco es que lo que son decíamos al acertadas. comienzo, si la persona no tiene una constante formación, una permanente capacitación, y aparte de eso le sumamos los conflictos personales, ¿cómo se va a esperar una acción adecuada? Bueno, yo le voy a pedir algo, doctor, en estos últimos 3 minuticos, ¿qué puntos podríamos entonces tener como en cuenta para hacer primero esa evaluación de cómo estamos frente a ese malestar? Y obviamente esos puntos ya nos están diciendo en qué tenemos que entrar a trabajar. Bueno, lo hemos venido diciendo en las 2 últimas semanas. Decíamos al comienzo de esta serie de que hay que capacitarse, de que hay que dejarse asesorar. Es terrible, es sumamente problemático de que las organizaciones cada vez más sean dirigidas, sean manejadas por personas un poco tercas, personas que de alguna manera se montan en la fantasía de que son algo así como seres omnipotentes, de que todo lo saben. Me parece que eso es mortal no solamente para la persona, para las personas que acompañan a esa persona, sino también para la organización y para los efectos que tiene la organización en la vida social, porque no podemos pensar de que alguien va a montar una empresa o un negocio y entonces ese negocio o empresa va a tener una serie de ejecutorias, de maniobras y no va a tener efectos en la vida social. Creo que los acontecimientos recientes en el país ponen en evidencia de que lo que alguien hace, a veces sin calcular el desenlace, implica a una cantidad de personas. Entonces hay que tener en cuenta el asunto de la capacitación, el asunto de los conflictos internos, el asunto de poder admitir asesoría en el momento oportuno, el poderse regir por criterios legales establecidos, el no pretender obtener una ganancia tan rápida que se puedan comprometer incluso los elementos humanos, éticos, jurídicos, y el asunto que es tan importante hoy, no creer de que la clave está en adquirir deudas para invertirle al negocio sin antes hacer una gestión de negocios importante que permita a la empresa salir adelante. Bueno, este es el malestar en la empresa. Hoy estuvieron con ustedes el doctor Elkin Emilio Villegas, psicólogo y psicoanalista, y Luz Amparo Cardona, comunicadora social, periodista. Las reflexiones de El malestar en la empresa son una producción de la Asociación Internacional de Psicoanálisis, Cultura y Vínculo Social para Cámara FM. En El Mundo Gira en FM, una reflexión sobre el malestar en la empresa. Asesoría empresarial y consulta individual con el psicólogo y psicoanalista Elkin Villegas en los teléfonos 313-5482 y 251-5873 o al email psicoanalisiscvs@gmail.com.